tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy hablaremos sobre el trabajo de observación electoral que se realizó en torno al voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, que impulsó el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, un proyecto con el que se brinda asistencia técnica y financiera a las organizaciones de la sociedad civil. Y para hablar de ello nos acompañan Mirela Barrios, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, así como Kenia Morales, del Colectivo de Investigación sobre Migración México. Bienvenidas a las dos. Pues quizá, Mirela, la primera pregunta es bastante obvia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de observación electoral y de dónde surge el interés para dedicarse a eso? Claro, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Iniciativa Ciudadana, que es la organización a la que represento, realiza este tipo de ejercicios de observación del voto en el extranjero desde el 2012, ¿no? Entonces, pues hemos ido acompañando este proceso de ir garantizando esta deuda de derechos con las ciudadanas y ciudadanos residentes en el exterior, ¿no? Primero con el derecho a poder votar y garantizar los mecanismos fuera del país, y ahora pues garantizando también el derecho a una representación. Entonces, un poco ese es nuestro interés. Y en tu caso, Kenia, ¿cómo surgió este proyecto? Pues nosotros es nuestro primer ejercicio de observación electoral. El colectivo de investigación sobre migración en México surgió en el 2015. Entonces, en el 2018 para las elecciones no pudimos participar porque éramos una organización muy reciente. Entonces, nuestra primera experiencia y porque va pegado a nuestra misión y visión de velar también por los derechos humanos, particularmente derechos político-electorales de los ciudadanos. Es por eso que nos involucramos en esto y simplemente porque creemos que el momento de involucrarnos nos sumamos a la participación ciudadana y por construir y fortalecer redes de colaboración. ¿En qué consiste la observación electoral? ¿Qué hacen ustedes concretamente? Claro, pues en realidad, contrario a lo que se cree que la elección es el día de la jornada, el 2 de junio en este caso, pues la observación electoral comprende monitorear todas las fases del proceso, ¿no? Es decir, pues toda la preparación, todo lo que hace el Instituto Nacional Electoral para preparar la elección, en este caso, pues la elección desde el exterior. Ahora hay tres modalidades, entonces el envío de paquetes postales, pues la colocación de casillas en el extranjero, etcétera, la jornada electoral. Y a la par, pues todo el monitoreo legislativo de cómo se fueron sumando acciones afirmativas desde el 2021, por ejemplo, y luego todo el análisis posterior, ¿no? Entonces, pues es un arduo trabajo que venimos haciendo desde hace ya casi un año para pues darle cierre, ¿no? En este momento. Kenia, me imagino que las situaciones son diferentes según las organizaciones. En tu caso se parece, me imagino, un poco en lo básico, pero ¿qué diferencias puede haber? Porque la diferencia sería porque nosotros en sí nos centramos un poquito al después de la jornada electoral. Lo que vino después en el sentido de analizamos el PREP, un poquito de los resultados, y ahorita todas las, por decirlo así, percepciones de los residentes en el extranjero a partir de la experiencia de la experiencia del registro, ¿no? Y ahorita estamos encaminadas a dar un seguimiento a partir de nuestra observación para el fortalecimiento, sobre todo de los procesos electorales, particularmente para hacer un seguimiento muy puntual a lo que fue el registro para entrar dentro del padrón electoral, porque creemos que ahí es donde se debe de fortalecer y también dar un seguimiento para la permanencia a la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero. ¿Por qué elegir? ¿Por qué es importante justo el voto de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero, los residentes que están fuera de nuestro país? ¿Qué peculiaridades tiene? Claro, bueno, pues en primer lugar porque México pues es un país con una diáspora muy importante, ¿no? Hay muchas y muchos ciudadanos que residen en el extranjero, en la comunidad migrante, ¿no? Etcétera. Y pues tenemos una deuda histórica, es un tema de justicia social con ellas que pues siguen manteniendo vínculos culturales, familiares con su país, que envían remesas, ¿no? Entonces, pues todas estas dinámicas que tiene México con su migración. Y bueno, particularmente pues para garantizar justo, ¿no? Su derecho a elegir y también a tener una representación en su propio país, ¿no? Entonces,
pues esa es como nuestra lucha en este momento. En tu caso, Kenia, el voto de los mexicanos y de las mexicanas me imagino que difiere mucho según los lugares. ¿Hay algunas particularidades, hay dificultades específicas según dónde se encuentren? ¿Ha habido que luchar más en determinados momentos y en determinados rubros? Sí tiene particularidades el voto de acuerdo al lugar donde se encuentren, porque nos encontramos con la particularidad que son diferentes, hasta de diferentes lugares de origen de aquí de México, simplemente. Por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos se encuentra concentrado la mayoría de residentes de los estados de Michoacán, de Guanajuato, a diferencia, por decir, de Europa. En Europa se encuentran más residentes de Ciudad de México. Entonces, y su residencia en el extranjero viene de otra particularidad, muchas veces a partir de estudios, de trabajo y en el caso de Estados Unidos, muchas veces por reunificación familiar. O que simplemente nacieron allá, pero también tienen la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, hay ciertas particularidades y ahorita el reto que nos encontramos fue en esta observación electoral, que sí es necesario que se abran más consulados para el voto presencial en otros continentes, obviamente en Europa, porque los consulados que se abrieron, que fueron 2, fueron muy reducidos para todo el número de mexicanos que hay, esparcidos por diferentes países. Y en el caso de Oceanía también es interesante, de Asia también se tienen que abrir. Y en el caso que nos pareció muy, muy extraño para nosotros fue que no se abriera ningún consulado en América. O sea, específicamente Sudamérica, Latinoamérica, refiriéndome a Centroamérica. Pero Sudamérica nos extrañó muchísimo porque hay muchísimos mexicanos. Entonces, creo que por ahí más o menos están apuntaladas nuestras recomendaciones en esta observación, que sí es necesario. Como bien dice Mirela, tenemos una deuda para nuestros connacionales, entonces tenemos que construir instituciones que estén a la altura de esa deuda, ¿no?, que tenemos con ellos. Y también ahí está la otra parte, ¿no?, de cómo todo ese voto de los extranjeros y las extranjeras, bueno, digamos los residentes en el extranjero, se ven luego representados también en el voto y en el Congreso y en todos los cargos que se eligieron. ¿Eso se puede ver reflejado? Sí, pues bueno, un poco nuestro trabajo de observación en esta edición, justo nos centramos en esta parte, porque bueno, desde el 2021 se implementaron acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables, entre ellos la ciudadanía residente en el exterior, es decir, grupos históricamente subrepresentados de espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema pues de discusiones legislativas, aún no se legisla, ¿no? Esta es una de nuestras recomendaciones y un punto pendiente. Pero por lo pronto pues fue el tribunal y después el instituto quienes emitieron estos lineamientos para la postulación y partiendo de las que se pusieron en el 2021, ¿no? Para que haya una progresividad de derechos, es decir, no se pueden retroceder los derechos humanos y tampoco los derechos político-electorales. Entonces, bueno, en este momento sí se plantearon requisitos para que haya una mayor representación de estos grupos en el Congreso. No obstante, pues por los resultados, porque hay una mayoría de un partido que se llevó una mayoría, etcétera, pues probablemente va a haber una menor representación de la que hubo. Estamos esperando pues a que salgan los resultados oficiales. Pero sí hubo más tiempo para que los partidos políticos tuvieran el compromiso de enlistar en sus filas, ahora sí que ciudadanía residente en el exterior, que cumpla con los requisitos de, bueno, uno de los requisitos es haber vivido por lo menos 6 meses en el exterior, que parece poco, bueno, es poco, ¿no? Y es una de las demandas de la ciudadanía en el extranjero, ¿no? Ampliar este plazo, porque evidentemente una persona que vivió 6 meses fuera de México no ha vivido lo mismo que lo que ha vivido, no sé, una persona que lleva 15 años fuera del país, ¿no? Entonces, esta es una de las pues, recomendaciones. Y el otro tema es que tengan una vinculación, un activismo por las comunidades en el extranjero, ¿no? Para que realmente representen este trabajo y estas agendas. Entonces, pues sí hubo más tiempo para que los partidos postularan, sí se cumplió con estas postulaciones. No obstante, pues de 11 diputados migrantes que llegaron en el 2021, pues parece que en esta edición llegarán 5, más una senaduría,
que ese es otro de los avances. Entonces, pues sí, ¿no? Seguimos avanzando, hay cosas pendientes, pues el tema de legislar también queda pendiente y pues un poco eso. Kenia, también me interesa saber tu opinión sobre la representación. Sobre la representación, sin duda se debe de fortalecer a partir de irnos un poquito más atrás. Este fortalecimiento debe de venir de un buen acompañamiento por parte de las organizaciones gubernamentales y también de fortalecer estas redes de colaboración, ¿no? Hacer un acompañamiento, un seguimiento más puntual precisamente de los organismos como el INE con los residentes en el extranjero para saber sus necesidades y a partir de eso construir una oportunidad de representación más uniforme a sus necesidades. Porque ahorita lo que estamos es algo que se les tuvo que haber dado años atrás. Entonces hay que actualizar esto y esta actualización necesita ser a partir de una comunicación más actualizada y un acompañamiento más puntual con los residentes en el extranjero. ¿Sí? Entonces es necesario este fortalecimiento de estas redes en el país donde se encuentran los residentes. Me gustaría luego con el siguiente bloque también ahondáramos un poquito más sobre estas pues, recomendaciones que hacen, porque pues todo se trata de ir mejorando, de ir sumando esfuerzos. No se vayan, se va a poner bueno. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. ¡Una pieza más importante! INE. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, ve por tu INE. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Bienvenidos de regreso, estamos otra vez aquí hablando con Mirela Barrios, con Kenia Morales sobre este proceso, este ejercicio de observación del voto en el extranjero. Mirela, nos comentabas antes justo de un poco de ese recorrido de su organización, nos comentabas desde el 2021. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, cómo es el registro, qué tan fácil es, cómo es la presentación del proyecto. Igual hay gente que nos está escuchando que quiere seguir tus pasos y no sabe ni por dónde empezar. Un poco cuáles son los pasos, el camino y tu experiencia. Claro. Sí, pues nosotros y en realidad pues ya teníamos pues dadas nuestras experiencias previas, pues ciertas inquietudes, ¿no? Pues ciertos vacíos que nos quedaron en investigaciones o en observaciones anteriores que queríamos un poco retomar en este proceso, ¿no? Pues no obstante, pues bueno, empezamos desde hace más o menos pues casi un año, pues eso, a monitorear los primeros momentos, ¿no? Los primeros acuerdos, los primeros lineamientos emitidos por el INE para esta elección. Entonces, pues sí, es un trabajo largo, pero bueno, es ir observando cada fase. También, bueno, la parte, un poco lo que mencionaba Kenia, la parte de la credencialización, que pues bueno, se tiene que empezar a hacer desde antes, ¿no? Que algo bueno de este proceso electoral fue que ya pudieron emitir sus credenciales sin cita, que es un tema problemático para las comunidades en el exterior, ¿no? El tema de las citas. No, luego pues el registro es un paso que sigue siendo pues de los más señalados por la ciudadanía en el exterior, como que pues no lo comprenden, les parece innecesario, ¿no? ¿Por qué registrarse en cada proceso electoral o en cada, pues sí, en cada vez que se tenga que emitir su voto, ellos tienen que registrarse, ¿no? No es como aquí en México que pues estamos en el padrón y pues nada más renuevas o cambias tu domicilio, etcétera, ¿no? Allá es siempre, entonces pues la brecha digital también pues se evidencia, ¿no? Porque no todos
tienen el mismo acceso a tecnologías, pues también quienes participan son personas de mayor edad, ¿no? También esta parte pues de empezar a incluir más a las juventudes que residen en el exterior. Entonces pues van saliendo un montón de temas que luego pues en el informe es así de, uy, ¿y ahora cómo resumo tanto, no? Entonces, pues sí, es un reto, pero... Sí. Pues sí, puede resultar abrumador, pero por algo hay que empezar. ¿Esto implicaría, Mirela, una reforma, por ejemplo, legislativa, ajustes o cambios que hay que hacer? Sí, pues yo creo que sí. O sea, yo creo que es inminente que lleguemos al momento de discutir sobre una reforma electoral, particularmente en materia del voto en el extranjero. Pues para esto, sobre todo desde nuestra perspectiva, para incluir el tema de las acciones afirmativas y la representación ya como a nivel constitucional, ¿no? O sea, y que no sea algo que se tenga que renovar cada proceso, porque las acciones afirmativas son temporales y cada proceso se discute, cómo, ¿no? Entonces se ponen las reglas del juego, entonces... pues eso, para dejar de obstaculizar el derecho a la representación, pues sí se tendría que legislar, hablar de una reforma, ver si por representación proporcional es la mejor manera o si podría incluirse el voto directo por sus congresistas de quienes residen fuera del país, ¿no? Entonces, pues son discusiones que están sobre la mesa y que vamos a tener que llegar a ellas. Hay que impulsar, desde luego. Claro. Y como aquí nos gusta mucho escuchar a la ciudadanía para ver cuáles son, pues Kenia, yo sé que también tú has señalado muchas veces justo esas mejoras, esas reformas legislativas también. ¿Cuál sería tu carta a los Reyes Magos? Sí, es muy puntual. Nosotros encontramos que sí se debe hacer un cambio en la LEGIPE, en el artículo específicamente 334, en el párrafo 1, en el párrafo primero y en el párrafo segundo, porque cambiar esta cuestión de los tiempos para el registro. Muchos residentes en el extranjero nos dicen, ¿por qué nosotros tiene que ser diferente con un límite de tiempo y no es como si estuviéramos en territorio nacional? Entonces, ¿por qué marcar estas diferencias? Desde ahí estamos mal. Creemos que en el colectivo de investigación sobre migración en México, al cual represento, que sin importar en el territorio de te encuentres, debes de ser tratado con los mismos con las misma normativa, ¿no? Estés en el exterior o estés en territorio nacional. Entonces creemos conveniente hacer este cambio en este artículo de la LEGIPE específicamente para que el trato para los connacionales en el extranjero sea igual que si estuvieran en el territorio nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenga ninguna implicación en temporalidad para el registro. Que sea como cuando estamos aquí en territorio. Si haces, o sea, al momento que sacas tu credencial, ya estás dentro del padrón electoral. Y no que ellos se tienen que registrar para entrar en el padrón electoral, lo que causa mucha incertidumbre y siempre nos dicen por qué a nosotros nos tratan de manera diferente que si estuviéramos en territorio nacional. Entonces creo que con este cambio, esta pequeña modificación a este artículo se puede ayudar a los mexicanos residentes en el extranjero. Y yo me imagino que también las tecnologías, como han ido incorporándose también en el proceso, pues también ha ayudado un poco a que eso sea más igualitario, más ágil en ese caso, ¿o cómo lo han vivido ustedes? Nosotros hicimos una reunificación de testimoniales en las elecciones pasadas. Ahí centramos un poquito nuestra observación y precisamente recibimos muchas, afortunadamente, muchos testimonios a partir ni siquiera de personas extrañas, o sea, muchas veces eran de familiares, de amigos que estaban en el exterior, ¿no? Y lo que siempre todos mencionaban era el tiempo que hacían en este caso al estar formados en consulados o el tiempo que invirtieron para hacer su registro. Tuvimos un caso que nos pareció muy extraordinario, fue de una persona formada en el consulado de Madrid 11 horas para emitir su voto. Entonces, y precisamente fue porque una de las urnas electrónicas no estaba en la disposición total. Entonces, creemos que a la medida que
se vayan depurando estos pequeños errores, muchas veces hasta tecnológicos. Podemos hacer más accesible el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y nos quitamos de toda esta cuestión tecnológica. Entonces, precisamente abrir a la permanencia del registro puede resumir muchísimo los tiempos y sobre todo la enfrenta ante la tecnología. Y también siento que la tecnología, no sé si novedad en este proceso, pero sí hubo una manera de, no sé si de evitar, pero por lo menos de prever algo, que fue el voto por internet, que también se dio en esta elección. Y hubo mucha gente que no sé si la suficiente, pero sí hubo cada vez más gente que se enteraba de eso. ¿Esto también incidió en eso? Sí, también incidió, y también tuvimos casos, o sea, hubo casos sonados de personas pues conocidas y todo, que no pudieron hacer su voto electrónico porque nunca recibieron usuario y contraseña. Y no pudieron acceder, obviamente, a las boletas digitales. Entonces, y así se quedaron así como que no pude hacerlo, este mexicano no pudo hacer su voto en el extranjero por esta cuestión, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones van un poquito ligadas a esa parte. Creemos que mejor se debe de hacer una permanencia en la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero para que exista un acompañamiento más allá de los tiempos electorales. Mirela, tu caso, ¿qué escuchaste, qué pudiste vivir de esa experiencia? ¿Qué pasó con las tecnologías? Cuéntanos un poco. Sí, pues de entrada un poco de nuestros... Bueno, partió siendo una hipótesis y ahora es un poco un hallazgo, ¿no? Es que, bueno, que haya 3 modalidades de votación sí impulsó a que más gente participara, ¿no? Entonces sí incrementó la participación. No se lo adjudicamos únicamente a las tecnologías ni nada, porque pues también demográficamente los movimientos pues inmigratorios fluyen, ¿no? Pero sí, ¿no? 3 modalidades probablemente pues incentivaron una mayor participación. Además, pues la posibilidad de votar por la modalidad presencial sin registro evidenció que muchas personas acudieron a votar de manera presencial sin registrarse. O sea que sí sigue siendo un obstáculo esta parte del registro que la misma ciudadanía menciona, ¿no? Entonces, sí, el voto postal pues ya es un mecanismo, una modalidad muy dominada, ¿no? O sea, el instituto lo tiene ya, ¿no? Muy pulido a la perfección, y pues quienes más votan por esa modalidad ya es gente pues de mayor edad o que les gusta como esta parte pues más análoga, pero funciona muy bien. El voto pues electrónico es pues en la que más gente se registró para votar. Entonces pues sí es un mecanismo que ha facilitado, ¿no? Pero pues sí, el tema de la brecha tecnológica sigue siendo, ¿no? El desigual acceso a las tecnologías pues sigue estando presente, y pues sí que muchas veces esto, ¿no? Contraseña y usuarios se fueron a la carpeta de spam y pues las personas no tienen quien les ayude, ¿no? Quien los oriente. También mencionar que la ciudadanía sumó muchos esfuerzos en el exterior para, por ejemplo, poner mesas ciudadanas afuera de los consulados. Informar, ayudar, ¿no? Entonces, pues creo que esta labor que está haciendo la ciudadanía, pues sí, ¿no? O sea, por altruista 100%, pues creo que sí es algo que tiene que identificar el instituto y decir, pues tenemos un chorro de capital humano, ¿no? Que, no sé, ¿no? Podemos generar vinculación, apoyarnos de las organizaciones. Igual para la organización del voto presencial, ¿no? Mucha ciudadanía decía, es que ¿cómo nos pones en los consulados cuando pues no es un espacio que nos guste, ¿no? Y la fiesta democrática, ¿cómo la vas a llevar a un espacio que no nos es ameno, ¿no? O sea, entonces pues también, no sé, dialogar con ellos, ¿no? ¿Qué infraestructura tienen ellos y ellas allá, ¿no? O sea, pues sí, ¿cómo se podría facilitar esta parte, ¿no? Unir esfuerzos, sin duda, y pues que la democracia sea también eso, una cosa colaborativa. Nos queda un bloque más y todavía muchas cosas que descubrir. Volvemos. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas. Para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes.
Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo, con mi INE, participo. INE. Pues tenemos un bloque final más para poder concluir, para poder seguir haciendo estas recomendaciones y seguir pues abonando a la mejora, a la construcción de todos estos aspectos para incluir a todos y a todas, por supuesto. Mirela, ¿algún aspecto relevante que nos hayamos dejado todavía sin mencionar en la cuestión de observación? Pues no, creo que en la parte del voto, lo que les comentábamos, ¿no? Credencialización y registro, como dos aspectos pendientes que tienen que seguir perfeccionándose. 3 modalidades de votación, muy útiles, pero sí el tema del voto presencial el modelo tiene que ser replanteado, o sea, es muy necesario, sí, porque pues vimos que mucha gente asistió a participar, no obstante, pues sí, se tiene que pulir para esto, ¿no? Que no haya filas eternas de espera, que la gente se quede sin votar, etcétera. Y pues particularmente yo pues centraría mi atención en el tema de la representación, que creo que es un aspecto que aún pues tiene mucho por delante, ¿no? Que es pues repensar si las acciones afirmativas siguen siendo la mejor opción. O sea, creemos que sí fue una herramienta muy necesaria para impulsar este tema de la representación y como una base sólida para seguir construyendo. No obstante, pues un poco ir más allá, ¿no? El tema de legislarlas, el tema de pensar si podría haber un voto directo por sus representantes, ¿no? Respetar este vínculo voto-representación también para quienes residen fuera del país, mejorar los requisitos de postulación, es decir, más tiempo de residencia en el extranjero, que la ciudadanía sí se sienta representada por quienes van a estar ocupando estos cargos, ¿no? Y sí, pues en esta parte también una difusión, de quiénes son estas figuras, que estas figuras existen, ¿no? Que tienen representantes en el Congreso, y pues una parte de educación cívica muy importante, ¿no? Porque luego incluso aquí mismo no sabemos qué es un pluri, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, ahí vamos. Kenia, ha habido avances, quiero suponer, respecto a anteriores. ¿En qué has detectado tú que realmente ha habido una propuesta que haya impulsado el camino hacia ese ideal? En la construcción de las redes de colaboración entre residentes en el extranjero, organizaciones de la sociedad civil y instituciones gubernamentales. Sin querer o no queriendo, se han hecho estas redes de colaboración y eso ha sido un plus muy afortunado, muy atinado que se ha tenido. Y nos comentaban en un determinado momento la presencia de las ventanillas cívicas que hay en algunos consulados. Creemos que estas son unas buenas, es un plus, es una palomita y se deben de fortalecer totalmente estas. Y también el convenio que existe entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE. Nada más está limitado a cada vez que hay alguna elección. Nosotros apuntalamos a que se debe fortalecer con una permanencia. Y a la medida que sea permanente, también se va haciendo permanente la colaboración entre las dos instituciones, entre los dos organismos, y obviamente se fortalece desde la raíz, no, o sea, las redes de colaboración. Entonces, creemos que son casos que están, pero se debe de fortalecer. Hay un informe que cuenta todo esto, de cómo ha sido la experiencia. ¿Qué cuenta ese informe? ¿Cuándo se puede tener un poquito ahí a la vista? Pues ya el informe tiene que estar listo para principios de septiembre, ya para poderlo difundir. Pues sí, en este informe de nuestra parte, pues sí, ¿no? Tenemos todo este monitoreo del voto, ¿no? De derecho al voto desde el exterior, cómo se fue desarrollando, también nuestra observación en el local único de escrutinio y cómputo del voto, que fue el voto postal y el voto electrónico en 2 espacios, que fue en el TEC de Monterrey. Entonces, pues todas esas actividades están ahí registradas, y pues también toda nuestra parte del análisis de la representación, ¿no? Que ahí hicimos todo un análisis de
pues cómo quedaron las acciones afirmativas, cuáles fueron los requisitos, los lineamientos de postulación y también cuáles fueron las postulaciones, ¿no? Entonces también hicimos toda una revisión de todas las candidaturas, cuáles cumplían, quiénes son, ¿no? Y pues quiénes llegaron o quiénes van a estar en estos puestos de representación. Y pues sí, también algunas entrevistas sobre sus trayectorias, activistas y migrantes, etcétera. Y pues un poco sus agendas, ¿no? Entonces pues ahí va a quedar. Va a ser bien interesante. Kenia, en su caso, el informe, ¿qué dificultades entraña? ¿Qué es lo que les gustaría que mostrara ese informe que hace que sea también pues, un reto publicarlo? Un reto publicarlo, pues precisamente son los retos que existen en el registro para la solicitud para hacer el voto. Queremos que también refleje las necesidades de los residentes en el extranjero, porque muchos nos dicen, no solo somos remesas, sino también somos ciudadanos con derechos y queremos que se nos trate no más, no menos si estuviéramos como estuviéramos en territorio nacional. Eso es lo único que buscamos, que se nos trate como si estuviéramos ahí. Porque muchas veces eso es lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, el cómo nos dirigimos a ellos. Y creo que a medida de eso es cómo se involucren o no en los procesos. Entonces, creo que eso es nuestro mayor reto, presentar las necesidades de los mexicanos residentes en el extranjero en este informe. En este informe que se entrega aquí en territorio nacional. ¿Eso también va a ser en septiembre? Exactamente, sí. Sí. Kenia, ya llegando un poquito, Milena, perdón, al final me gustaría también conocer tu experiencia personal. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué te aportó? ¿Cómo saliste de este proceso? Y con qué energías y con qué ganas y con qué retos, pues también encaras lo que sigue. Claro, no, pues, o sea, sin duda es mucho trabajo, o sea, las organizaciones y todas y todos los observadores, pues nos aventamos, les digo, casi un año, pues sí, de trabajo de monitoreo constante de todo, ¿no? Desde monitoreo de gabinete, que puede ser ver, pues, en medios de comunicación, de difusión, redes sociales, qué está pasando, en acuerdos, impugnaciones, ¿no? Como que toda esta pues talacha también de escritorio, pero también pues el estar yendo a campo, ¿no? El estar entrevistando a la ciudadanía, pues también aquí es un poco, la territorialidad es una limitante, ¿no? Pero pues bueno, las tecnologías jugaron a nuestro favor para poder entrevistarles a distancia, ¿no? Entrevistarles, digo, a quienes eran las diputadas y diputados migrantes, a la senadora, etcétera. Entonces, pues bueno, me deja también pues muy contenta porque eso, ¿no? Pues platicar con la gente, ver, pues sí, cómo se puede perfeccionar este tema, pues el acceso a sus derechos político-electorales, como les decía al principio, como un tema de justicia social, de deuda histórica, ¿no? Entonces, y pues eso, ¿no? Como me voy contenta y también pues con muchas ventanas de oportunidad para que en próximos procesos pues sigamos haciendo esto, ¿no? Y pues seguir perfeccionando este proceso. ¿Hubo algo que te sorprendió, que no te esperabas que pasara? Pues la verdad creo que a todos nos sorprendió la magnitud, el tamaño que fue el voto presencial en el extranjero. O sea, creo que hasta el mismo instituto se vio sorprendido, porque creo que nadie esperaba, pues sí, ¿no? Tanta confluencia, tantos ánimos, ¿no? Entonces, pues más allá de que, pues sí, no salió bien o sí salió bien, etcétera, pues bueno, ver que la ciudadanía está interesada, ¿no? Incluso fuera del país, por estar, ¿no? Por participar, por involucrarse, creo que eso es muy bonito y pues nos da fuerza. Kenia, en tu caso, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llevas en tu trayectoria? Pues en este caso tuvo que ser diferente seguramente por muchas razones. ¿Cómo sales de este proceso? Pues no tanto, ha sido muy enriquecedora, o sea, en todos los escenarios, desde la parte administrativa, como dice Mariela, o sea, desde la parte que estás en gabinete, que vienes haciendo todo el seguimiento, el monitoreo, medios de comunicación, todo ha sido muy enriquecedor, pero creo que lo que nos llevamos es ese compromiso silencioso con la ciudadanía, pues de ser una ventana de oportunidad para transmitir sus derechos, ¿no? Y sus necesidades. Entonces, creo que al ver tanta afluencia como fue a los consulados, que fue algo que a todos nos sorprendió, sobre todo así en el voto presencial y todo, se contagia, son ánimos que se contagian y esta necesidad por
sentir de ellos el vínculo a su país de origen. Entonces fue algo que se nos contagió y sin lugar a dudas, bueno, pues eso despertó mucho nuestro compromiso para dar un seguimiento más puntual precisamente a esto, a llevar a buen puerto simplemente sus derechos político-electorales, ¿no? Y con esa deuda histórica que traemos como país, expulsor de migrantes, pero también receptor, creo que lo mínimo que podemos hacer es verlos un poquito más allá de remesas, que son ciudadanos con derechos. Kenia Morales, Mirela Barrios, muchísimas gracias a las dos por aportarnos toda esta información, por hacernos pensar también que hay más allá de nuestras fronteras y sobre todo para mejorar, para seguir construyendo entre todos y entre todas. Muchísimas gracias a los dos y gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y los invitamos, como siempre, a que sigan nuestras redes sociales, en donde encontrarán toda la información sobre el trabajo que se realizó por parte del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral y, por supuesto, sobre todos los proyectos que participaron para el proceso electoral federal 2023-2024. Gracias y hasta la próxima.